¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda su amigo el licenciado René Castellán, director de este medio informativo. Hoy tenemos una invitadaza de honor. La invitada de honor es la juez Norma Martínez Sánchez, maestra en Derecho Procesal Penal del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec de Morelos. Maestra, gracias por estar con nosotros, bienvenida a su casa. Muchas gracias por la invitación, licenciado Castellán. Es un honor formar parte de su equipo para poder compartir algunas ideas que tenemos en temas específicos. Perfecto, bienvenida. El tema central se trata de lo siguiente, queremos que usted nos disipe muchas dudas. Es la importancia de la etapa intermedia para un óptimo desarrollo de la audiencia de juicio. ¿Qué nos puede decir de esto, señora juez? Bien, en primer lugar, es la etapa intermedia, es una etapa esencial para que se pueda llevar a cabo un buen desarrollo del juicio. Claro. Con independencia de la participación que tengan tanto la Fiscalía como la Defensa, es importantísimo que esa etapa intermedia cumpla realmente los objetivos que tiene, como son el ofrecimiento de admisión de pruebas y la depuración de los hechos controvertidos. ¿Es solamente eso? Sí, ese es el objetivo primordial de una etapa intermedia. ¿Y cómo se da el inicio de la etapa de juicio? Bien, el juicio inicia cuando en la etapa intermedia se hace el debate de las pruebas que se van a admitir en lo que es la etapa de juicio y el juzgador de etapa intermedia aterriza toda esa información, si hubo acuerdos probatorios, si hubo alguna salida anticipada, todo lo aterriza en un auto de apertura a juicio oral. Sin embargo, es de hacer mención que en esta etapa intermedia se da a raíz de una acusación que presenta la Fiscalía. Claro. Y de igual manera, cuando llegan con nosotros a un juicio, se va a hacer en base a esa acusación que planteó la Fiscalía. Y el juez de etapa intermedia la retoma en su auto de apertura a juicio oral. Con ese auto de apertura a juicio oral es donde el juez de intermedia nos lo transmite a nosotros, jueces de tribunal, y damos inicio a la etapa de juicio. Perfecto. ¿Y todos los asuntos que esta etapa de la etapa intermedia deben de llegar a juicio o no? No, hay algunos casos en donde el juez de etapa intermedia, precisamente por eso es importante, porque no todos los asuntos que llegan a intermedia van a pasar a juicio. Esa es una labor muy importante que tiene un juez de etapa intermedia, porque nuestro sistema nos está proporcionando algunas salidas anticipadas, como es el procedimiento abreviado, o bien también nos está dando salidas alternas, claro, como es un acuerdo reparatorio, una suspensión del proceso, y es donde se puede llegar a un arreglo entre las partes. Obviamente hay requisitos específicos, claro. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales la plantea y es ahí donde se pueden arribar a esas salidas y ya no necesariamente tendrían que llegar a juicio. La idea de este sistema es precisamente que llegue lo menos a juicio, pero lo menos en cantidad, pero lo más en trascendencia. Claro. Esa es la idea. ¿Nos puede dar un ejemplo de qué casos son los que no llegan a juicio? Por ejemplo, hay algunos robos con violencia, en donde la cuantía es menor, es de una cuantía incluso inespecífica, y entonces se les propone por parte de la Fiscalía un procedimiento abreviado, en donde el acusado entonces va a admitir tal cual la imputación que le está haciendo la Fiscalía, y entonces se les da un beneficio en la pena. Ahí la pena es menor y se puede llegar de una reducción de hasta una tercera parte por parte de la Fiscalía. Sin embargo, aquí lo que se tiene que ver es que la víctima o la parte ofendida dé su total consentimiento y si se opusiera en algún momento por la reparación del daño, esa oposición debe de ser fundada. Ahí es donde el juzgador entra a su criterio y tiene que calificar si está o no fundada. Eso sería un ejemplo en esos asuntos que no tendrían que llegar a juicio. ¿Y cuánto es la cuantía menor? En este caso, ya no se da esa división de cuantía menor que hace años teníamos por salarios mínimos. Aquí ya todo va a llegar al mismo sistema, sin embargo, hay delitos que están establecidos, por ejemplo, en el artículo 69 del Código Penal, que no tienen esos beneficios. Pero esos ya están establecidos precisamente, ya están tasados. Otro ejemplo de cuáles son los que no tienen esos beneficios. Por ejemplo, el homicidio calificado, secuestro, violación, en todos los delitos donde están los menores de edad, pues no tienen ese beneficio.
En el entendido que la etapa intermedia depura los hechos controvertidos que serán de materia de juicio, o sea, van a ser materia de juicio. Bueno, aquí se habla de que las partes tienen que establecer qué puntos van a debatir en juicio. Hay algunos delitos en donde, de acuerdo a la teoría del caso de las partes, no es necesario debatir en juicio. Por ejemplo, en un homicidio calificado, cuando la teoría del caso de la defensa se va enfocada a la responsabilidad de su cliente, no a la causa de la muerte, pudiera llegarse a acuerdos probatorios. Entonces, esos acuerdos probatorios son los que ya no se van a debatir en juicio y quedan plasmados como una parte inserta del auto de apertura a juicio oral. Esos acuerdos probatorios, un ejemplo sería que quede acreditado la identidad de la víctima, que tiene un nombre, que tiene una edad y se dedicaba al comercio. Okay. Eso ya no va a ser sometido a debate en la etapa de juicio. Entonces, esos son los hechos que se pueden quedar ya depurados. ¿Otro ejemplo de los acuerdos probatorios? Otro ejemplo podría ser el parentesco, cuando hay delitos en donde se maneja igual la teoría que va a encaminar a la responsabilidad, pues no van a debatir si es o no su ascendiente, su descendiente, su padrastro. El parentesco también son cuestiones que no. La causa de la muerte, si la persona falleció por un proyectil disparado por un arma de fuego, pues no se va a debatir. Si la teoría va encaminada en ese sentido, de que es la responsabilidad y no la causa de la muerte. ¿Los acuerdos probatorios pueden ser en la etapa intermedia? Los acuerdos probatorios deben realizarse en la etapa intermedia. Es una obligación, incluso la acusación del fiscal viene establecido qué acuerdos probatorios propone a la contraparte, a la defensa. Sin embargo, el juzgador también puede proponerle algún acuerdo probatorio a las partes. Ahorita entonces estamos hablando que el acuerdo probatorio es muy importante en ese sistema, juez. Sí, porque nos evita desgastar el juicio. Sí, a no serlo tan grande. Exacto, ¿no? Nos llega... Sobreabundante. Precisamente esa es la importancia de la etapa intermedia, que es depurar qué es lo que se va a debatir únicamente. Si mi teoría es del caso nada más es enfocada a que mi cliente no fue responsable, bueno, pues entonces los demás puntos los tengo ya como con un acuerdo probatorio. Entonces sí, son muy importantes, se tienen que plasmar en el auto de apertura a juicio oral y las partes en esa etapa intermedia la debaten. Es cuando ellos debaten ese Perfecto. ¿Se puede arribar en juicio algún acuerdo probatorio? Pues nuestra legislación prevé que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que el acuerdo probatorio únicamente se da en la etapa intermedia. Okay. Sin embargo, yo no advierto en lo personal alguna legislación que me diga que no estamos aptos para recibir un acuerdo probatorio. En etapa de juicio ya no. En la etapa de juicio sí las he admitido yo, pero trato de que si es un acuerdo probatorio que finalmente pueden arribar y se desistirían de alguna probanza, verificar que la víctima y la parte ofendida estén de acuerdo y que no hay una violación de derechos fundamentales ni de uno ni del otro, se puede. Sí, yo no encuentro que haya alguna legislación, alguna determinación que me diga que lo tenemos prohibido los jueces de tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, pues es a criterio de los juzgadores. Claro. ¿Qué pasa si en el juicio se advierte una prueba que no se admitió en los términos que fue ofertada? Bien, ese es uno de los puntos que también nos ocasionan cierto debate y cierta problemática a nosotros como jueces de tribunal de enjuiciamiento, porque hay veces que aun y cuando ya se les corrió a las partes traslado de ese acuerdo probatorio, auto de apertura de juicio oral, quedaron notificados y llegan con él al juicio, puede suceder que establezcan que un testigo, por ejemplo, fue admitido para otros puntos y o que su nombre es diferente o que fue admitido para lo que es el juicio, no para una individualización de la pena. Entonces, lo que en este caso, lo más sano que se puede hacer es girarle un oficio al juez de intermedia para que me explique o me informe en qué términos fue ofertado
y admitido. Porque, bueno, somos seres humanos, no somos perfectos. Me ha tocado muchos casos que los jueces de intermedia omiten en el auto esa explicación. Y entonces, bueno, pues con un oficio en alcance a su acuerdo, a su auto de apertura, me aclaran, el testigo fue admitido bajo estos lineamientos y yo ya lo admito como tal en el Solamente juicio. así. Sí. Un medio de prueba nuevo, ya nada se puede. Si no fue debatido en etapa intermedia, no lo puedo admitir, salvo que tenga el carácter de prueba nueva o de refutación. Pero, Okay. bueno, pues nuestra legislación nos establece los requisitos para ella y son al final del desahogo de todas las pruebas que se admitieron antes. ¿Y cuáles serían los requisitos, señora? Bien, una prueba nueva, pues Así es que las partes no tenían conocimiento de ella al momento que hicieron el ofrecimiento o la etapa intermedia. Sin embargo, aquí también hay que tomar mucho en consideración que no podemos caer en la postura de que el juzgador sea un investigador. Claro, claro. Entonces, ahí es donde se limita mucho ese punto. Una prueba nueva es que definitivamente no se tenía conocimiento de ella antes. Si se tenía conocimiento, un ejemplo, un testigo al momento de que me emite su testimonio me dice que también estuvo presente una tercera persona. Y le llegan incluso los fiscales a preguntar si ya conocían, porque generalmente las pruebas nuevas son de descargo, generalmente. Sí, claro. Entonces, si el fiscal le pregunta, que le diga si de ese testigo lo mencionó en su primera entrevista, y él dice, sí, pero no sé por qué lo pusieron, no es una prueba nueva. ¿Por qué? Porque ya se tenía conocimiento. Claro. Y también no se puede alegar una nueva defensa, en el sentido que los abogados digan, no era su abogado, y era una prueba nueva, no. En ese caso, pues ese sería un requisito para una prueba nueva. Una prueba de refutación es para que yo pueda desvirtuar la legalidad de una prueba que ya se admitió, Claro. o bien los alcances de esa prueba. Podría ser, por ejemplo, un perito. Exacto. Una prueba de refutación. Una prueba de refutación, en efecto. Okay. Eso sí se puede Como prueba nueva. Yo le voy a comentar que he tenido varios compañeros abogados y muchos nos ven que creen que llegando a la etapa de juicio pueden regresar al juicio abreviado o ya no. No. Ya definitivamente se acabó. No, ya no. Nuestra ley nos establece que esas salidas alternas o anticipadas de un juicio solamente antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. No hay más. Ya no se puede, y sí, hay muchos casos que llegan a juicio y nos piden irse al abreviado porque pues ya les conviene. Exactamente. No. ¿Ya no se puede, juez? No, ya no se puede. Ya no. Aunque las dos partes estén de acuerdo, ya aunque le conviene. Bueno, en términos, siendo apegados a nuestro código, ya no. Vamos a pensar que ya se arrepintieron. Ya llegamos a etapa de juicio y queremos regresarnos. Sí. ¿Sí se puede o no se puede? Legalmente no se puede. No es posible. Nuestro Código Nacional nos dice solamente hasta antes de apertura a juicio oral es cuando se hacen esas salidas. Yo como abogado litigante he escuchado... exacto. Adelante, dígame. Sin embargo, pues yo lo que veo que uno de los objetivos de nuestro sistema es pues que se dé una salida que ambas partes estén de acuerdo, ¿no? Entonces, yo no podría descartar, yo me atrevería a hacer un arreglo, un acuerdo reparatorio, un procedimiento, yo me atrevería. Sin embargo, no se me ha dado el caso. Qué bueno que me sacó esa duda, pero yo sí he visto personalmente que sí se puede. Sí, hay jueces pero legalmente que lo no. Nuestro código no lo establece. Pero finalmente lo que busca es el nuevo sistema, lo menos que pueda afectar a la víctima. Sí, claro. De eso se trata, ¿no? Sí. Okay. Si existe un recurso pendiente de resolver en etapa intermedia, ¿se puede pasar a etapa de juicio? Se puede pasar, sin embargo, nos limita el actuar. Hay casos en donde dentro de los requisitos de esa autoapertura se le pide al juez de intermedia que nos informe si hay algún recurso pendiente que trascienda al desahogo de alguna prueba. Si, por ejemplo, yo llego a la audiencia inicial de juicio y me dicen, está un recurso pendiente de apelación en donde yo apelé que el juez de etapa intermedia no me admitió una prueba. Bueno, pues entonces yo puedo desahogar otras pruebas y suspendo
hasta que resuelva el Tribunal de Alzada. De igual manera, si hay juicios de amparo, hay el juzgador de amparo nos informa que está el amparo y que se desahoguen las pruebas y se suspenda hasta antes de resolver. Muy bien. Para ver el sentido del amparo, porque si el amparo fue contra el auto de apertura o si fue contra una vinculación, pues nos regresamos, ¿no? Sí. Pero, pues sí, si hay un recurso podríamos entrar dependiendo los efectos de la suspensión que sea otorgada por la autoridad federal. Sí. Si hablamos del sistema de partición de justicia en el Estado de México, ¿usted considera que se cumple el objetivo del mismo? Sí, considero que sí. Sí, yo a lo largo de los años que he estado en el Poder Judicial del Estado de México, he atravesado lo que fue el sistema que le llamamos tradicional. Claro. Y hoy en día este sistema. Y sí, considero que se ha cumplido con el objetivo. Yo he advertido que los juicios se dan con una celeridad impresionante. Yo hablo en lo personal. Se emitió una vinculación en septiembre. Para más tardar septiembre del siguiente año, las personas están ya recibiendo su sentencia. Y no solamente eso, se está estableciendo si fuese el caso que es una sentencia condenatoria, se están estableciendo los parámetros para la reparación del daño. También se está aplicando la ley en resolver ese conflicto y no se vulnera ningún derecho humano que esté contemplado tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales. Muchas personas a mí me preguntan, pues, que me dicen, bueno, ¿cuánto tarda el juicio? Un juicio. ¿Usted cuánto nos puede decir que puede tardar? Muchas personas dicen, pues es que es ya rápido porque lo dice la juez. ¿Cuánto tarda un juicio? Pues los casos que a mí me han tocado han sido de un año, a lo mucho. Los casos que se han prorrogado más han sido de hasta 3 años. Sin embargo, esto ha sido por el número de pruebas que se han desahogado, que después llegamos a etapas ya a final y sacan nuevas pruebas, sacan pruebas de refutación. Y también hay que tomar en consideración que, bueno, pues ahorita con la actualidad, con esta pandemia, se trastocó por más de 6 meses el procedimiento. Y aún así, el Poder Judicial del Estado de México implementó, porque ya se tenía la infraestructura tecnológica para hacer las audiencias de manera virtual. En lo personal, esta togada hace las audiencias de manera virtual. ¿Todas? ¿No hay presenciales? No hago. En este caso no hago yo presenciales porque yo soy persona vulnerable. Entonces, el tribunal pues cuida a su personal. Claro. Y a mí me ha dado todas esas facilidades. Se hacen de manera virtual, salvo algunas causas en donde sí voy, sobre todo cuando se desahogan testigos menores de edad. Ahí sí hago la presencia, exacto. Y cuando hay cuestiones que tenemos que debatir respecto al contenido de algún documento. Entonces, que sí necesito ir yo para que se me pongan a la vista los documentos. Se está permitiendo incluso que la fiscalía, los asesores jurídicos, la hagan también de manera virtual. Claro. El que sí se pide que comparezca es la defensa. Sí, la defensa junto con el imputado. Así es. Con el acusado. Sí, cierto. Pues, usted que está viviendo ahorita es necesario por la pandemia, que es vía virtual, ¿ve alguna inconsistencia? Porque mucha gente clientes me preguntan, ¿sí es acertado esto? Pues yo no le veo mayor violación a un derecho fundamental. Se procuró que el que debería de estar presente al lado de su abogado, de su defendido, sí, claro, sea la defensa, claro. Para que se garantice esa comunicación entre ellos. Lo que es la inmediación no es tanto como que yo físicamente esté aquí presente. Pero muchas veces la gente quiere ver al juez ahí sentado, ¿no? Sí. Y que nos explique. Sí. ¿Usted ve algún peligro que pueda violar algún derecho o algo por el estilo? No le veo, porque nuestro mismo Código Nacional nos da esa opción de que se pueda hacer a través de los medios tecnológicos. Entonces toda la gente que nos ve que esté certera, que esté... Sí, hay certeza jurídica en todas las actuaciones que desahogamos los jueces de manera virtual. Definitivamente se le da una certeza jurídica al acusado, a la víctima, a ambas partes están garantizados sus derechos fundamentales. Perfecto. ¿Y sigue siendo un juicio normal? ¿Se siguen desahogando? Con las mismas reglas. Con las mismas reglas. Muy bien, para terminar, señora, pues,
A 12 años de la implementación del sistema acusatorio, ¿cuál es su impresión en torno al desempeño de esas partes procesales? Fue un reto, definitivamente, fue un reto, un cambio que las partes han ido tomando y creo que yo de la mejor manera. Se ha pugnado por la capacitación, creo que los colegios de abogados, también la fiscalía, se dedicó a dar capacitaciones para el personal. Desde luego, el personal interno, lo que somos los juzgadores, la Escuela Judicial del Poder Judicial, nos dio la capacitación correspondiente y creo que ha sido una respuesta favorable, porque se elevó el nivel de los abogados, de los fiscales, porque entonces ya ambos tenían la capacidad de investigar. Entonces se le dio una participación más proactiva a la defensa y aun y cuando pueden optar por una defensa pasiva, sí como que eleva el nivel para entrar a un juicio. Y uno como juzgador lo advierte. ¿Usted cree que sí se puede manejar una defensa pasiva? ¿Cree que sea conveniente? Pues nosotros le llamamos una defensa pasiva en el sentido de que se cobijan con el hecho de que la fiscalía es quien tiene la carga de la prueba. Y entonces el defendido pues, no tiene por qué probar nada. Será al contrario el que le tendrá que probar, ¿no? Claro. Sin embargo, no es como tal una defensa pasiva porque tienen la herramienta del contrainterrogatorio. Claro. Y es ahí donde la defensa pues va a desplegar todas sus herramientas de litigación para tratar de cuestionar al testigo, ¿no? de la fiscalía. Pues le agradezco mucho, señora juez, que haya estado con nosotros. Me imagino que van a haber muchas preguntas. La vamos a volver a invitar. Con mucho gusto estaremos aquí pendientes de ustedes. Pues le agradezco mucho la invitación. No, gracias a usted. Muchas gracias. No, pues hasta luego. Contrario. Hasta luego. Audio Jungle.